Una hija le negó una última gota de agua a su propia madre mientras agonizaba bajo el sol del desierto, dejándola morir para robarle su casa. Pero no contaba con que Dios, esa misma tarde, la castigaría con una sed eterna, un infierno personal del que nunca podría escapar. ¿Crees que el cielo siempre cobra las deudas del corazón? Quédate, porque estás a punto de ser testigo de una historia de crueldad inimaginable y de una justicia divina tan poética como aterradora, traída por un guardián legendario. Si crees en el poder de la oración y en que Dios nunca abandona a los suyos, suscríbete a este canal y dale like a este video para que su bendición te alcance. El desierto de Sonora era un mar de arena y fuego, un lugar donde el sol no es un amigo, sino un martillo incandescente que golpea sin piedad. El aire quema al respirar y el silencio solo es roto por el silbido del viento caliente. En medio de esta inmensidad desoladora, dos figuras avanzaban por un camino rural y solitario. Una mujer que caminaba con paso firme y cruel, y una anciana que se arrastraba detrás de ella. Cada paso, una tortura. Eran Daniela y su madre, Magdalena, en una supuesta peregrinación que en realidad era una marcha hacia la muerte. Magdalena, a sus 78 años, era un reflejo del paisaje que la rodeaba. Su cuerpo, frágil y reseco como una rama muerta, parecía a punto de quebrarse. Su piel, curtida por décadas de sol, estaba surcada por arrugas tan profundas como los cañones secos del desierto. Sin embargo, en el fondo de sus ojos cansados brillaba una luz de fe inquebrantable, una claridad que parecía ser su única fuente de vida en medio de tanta desolación. Cada tropiezo era un golpe, pero cada mirada al cielo era una oración. Daniela, en cambio, era una roca de amargura. A sus 46 años caminaba con una determinación fría, bebiendo a grandes y ruidosos tragos de una cantimplora de metal que rara vez compartía. Su rostro, endurecido por el resentimiento, no mostraba ni una pizca de compasión. Cada vez que su madre se quedaba atrás, se giraba para lanzarle una daga de palabras venenosas. «Ándale, apúrate, vieja inútil», le gritaba. «Por tu culpa se nos va a hacer de noche en este infierno». La humillación era constante, un goteo de veneno bajo el sol abrasador. Cada pocas horas, cuando la sed de Magdalena se volvía una agonía insoportable y sus labios se partían, Daniela le ofrecía la cantimplora, pero solo le permitía un sorbo minúsculo, una tortura que apenas humedecía su boca antes de arrebatársela de nuevo. «Con eso tienes, no vayas a creer que esto es un banquete», decía con desprecio, gozando secretamente del sufrimiento que infligía a la mujer que le dio la vida. Magdalena no respondía. ¿Qué podía decir? Su amor incondicional la había vuelto ciega a la maldad de su hija. En su corazón piadoso buscaba excusas para la crueldad de Daniela, culpando al calor, al cansancio, a la dureza de la vida. Con los dedos temblorosos, sacaba el pequeño rosario de madera que llevaba en el bolsillo y comenzaba a rezar en un susurro apenas audible, cada cuenta una plegaria de perdón para el alma perdida de su propia hija. En su delirio, provocado por la deshidratación y el calor extremo, el mundo de Magdalena comenzaba a desdibujarse. Las rocas a lo lejos parecían tomar formas extrañas y el horizonte vibraba como si fuera una ilusión. Pero entre esas visiones febriles, una imagen recurrente le daba fuerzas para seguir. A lo lejos, en la cima de una duna o en el borde de una meseta, a veces creía ver la silueta de un caballo, un imponente caballo marrón oscuro que la observaba en silencio. Era Relámpago, el guardián del desierto, una leyenda que los viejos contaban en los pueblos cercanos. Decían que era un espíritu protector, un caballo salvaje que aparecía en momentos de extrema necesidad para guiar a los perdidos y dar esperanza a los desamparados.
Para Magdalena, que había crecido con esas historias, cada avistamiento no era una alucinación, sino una señal directa de Dios, un mensaje para que no perdiera la fe, para que siguiera caminando. Daniela, por supuesto, no veía nada. Sus ojos solo estaban fijos en el horizonte, en el pueblo donde podría vender la casa de su madre una vez que el desierto hiciera su trabajo. La avaricia la había cegado a cualquier cosa que no fuera material. Se burlaba de los murmullos de su madre, de su fe que ella consideraba una debilidad estúpida. ¿A quién le rezas? ¿Al sol? Aquí no. Hay nadie más que tú, yo y este maldito polvo. La peregrinación era una mentira cruel. Daniela había convencido a su madre, cuya salud ya era precaria, de hacer el arduo viaje a pie a un santuario lejano, prometiéndole que allí encontrarían la cura para todos sus males. Magdalena, en su inocencia, había aceptado con alegría, viendo el viaje como una última oportunidad de conectar con Dios y con su hija. No podía imaginar que el verdadero plan de Daniela era abandonarla en el punto más inhóspito del camino. El resentimiento de Daniela era un cáncer que había crecido durante años. Culpaba a su madre de su propia vida fracasada, de sus deudas, de su incapacidad para ser feliz. La modesta casa de Magdalena, su única posesión, se había convertido en una obsesión para ella. En su mente retorcida, la muerte de su madre no era un asesinato, sino una solución, una forma de obtener el dinero que creía merecer para empezar de nuevo, lejos de todo lo que odiaba. El sol alcanzó su cenit, convirtiendo la arena en un lecho de brasas. El viaje se había vuelto una tortura insoportable. Magdalena sentía que sus fuerzas la abandonaban por completo. Cada paso era como caminar sobre vidrio roto. La sed era un fuego que le quemaba la garganta y le nublaba la mente. Miró una última vez hacia el horizonte, buscando la silueta de relámpago, pero esta vez no vio nada. Solo un vacío infinito y deslumbrante. La dinámica del abuso había llegado a su punto culminante. La fuerza de Daniela, alimentada por el agua y el odio, contrastaba brutalmente con la fragilidad extrema de Magdalena, sostenida apenas por el aire y la fe. El desierto, en su indiferencia, se preparaba para ser el escenario del acto de traición más fundamental. Una hija a punto de negar el agua, el símbolo mismo de la vida, a la mujer que se la dio. La travesía de la muerte estaba a punto de cobrar su víctima. Magdalena tropezó una última vez, pero esta vez sus piernas no respondieron. Su cuerpo, finalmente, vencido, se desplomó sobre la arena ardiente. El plan de Daniela estaba a punto de cumplirse, pero no contaba con que en el desierto, donde parece que no hay nadie, siempre hay un testigo. Y esta vez, el testigo estaba a punto de convertirse en juez. Si crees que el amor de una madre es capaz de perdonar hasta la traición más grande, comenta, el perdón es un acto divino. Magdalena no siempre había sido una mujer de desiertos. El narrador omnisciente nos lleva a un tiempo donde su pequeña casa, esa que ahora era el objeto de la codicia de su hija, era un oasis de vida. Recordaba a su esposo, Javier, un hombre de manos fuertes y sonrisa fácil, que había construido esa casa con sus propios adobes. Juntos habían plantado un pequeño huerto en la parte de atrás, un milagro de tomates y chiles que crecía desafiando la aridez del entorno. Esa casa no eran solo paredes, eran los cimientos de su vida, el santuario de sus recuerdos más felices. La crianza de Daniela estuvo marcada por ese amor sencillo y trabajador. Magdalena se desvivió por darle a su única hija todo lo que ella no tuvo. Le cosía los vestidos, la ayudaba con las tareas y le enseñaba las oraciones que su propia madre le había enseñado. Veía en la pequeña Daniela una promesa de un futuro mejor, una oportunidad para que sus sueños volaran más allá de los límites polvorientos del pueblo. Nunca imaginó
que el amor que sembraba con tanto esmero daría como fruto una cosecha de espinas. El punto de inflexión fue la muerte de Javier. Un infarto fulminante se lo llevó sin previo aviso, dejando a Magdalena viuda y con el corazón roto. Daniela, que para entonces era una adolescente, no vio la tragedia de su madre, sino la suya propia. Vio la pobreza que se les venía encima, la ausencia de una figura paterna fuerte, y comenzó a cultivar un resentimiento silencioso contra la pasividad y la fe de su madre, a quien culpaba por no haber sido más ambiciosa en la vida. Daniela siempre soñó con escapar. Odiaba el pueblo, odiaba el polvo, odiaba la simplicidad que su madre tanto amaba. Se fue a la ciudad en cuanto pudo, persiguiendo fantasmas de riqueza y éxito. Pero la ciudad fue cruel con ella. Tomó malas decisiones, se involucró con hombres equivocados y acumuló deudas en un intento desesperado por mantener una apariencia de éxito que no tenía. Cada fracaso alimentaba más su amargura, y en su mente, la culpa siempre era de otros. Regresó al pueblo años después, derrotada, divorciada y con los acreedores pisándole los talones. Volvió a la casa que tanto despreciaba, no buscando consuelo, sino refugio. Magdalena la recibió con los brazos abiertos, sin hacer preguntas, feliz de tener a su hija de vuelta. Pero Daniela no veía el amor de su madre, solo veía las paredes que la aprisionaban de nuevo, el símbolo de la vida miserable de la que no había podido escapar. Fue entonces cuando la idea comenzó a tomar forma en su mente. La casa, aunque modesta, estaba en un terreno que había ganado valor con el tiempo. Unos desarrolladores estaban comprando tierras en la zona para construir un complejo turístico. Vender la casa sería su boleto de salida, su oportunidad para saldar sus deudas y empezar de cero en otro lugar, lejos de todo y de todos. El único obstáculo era su madre. Magdalena jamás aceptaría vender el hogar que su esposo había construido. Así nació el plan de la peregrinación. Daniela conocía la profunda fe de su madre y su deseo de visitar el lejano santuario del Cristo del desierto. Durante semanas le habló del santuario, de los milagros que allí ocurrían, de cómo un viaje de fe podría sanar sus cuerpos y sus almas. Manipuló la devoción de su madre, tejiendo una red de mentiras piadosas que Magdalena, en su inocencia, creyó sin dudar. «Será duro, mamá, pero lo haremos juntas, como una ofrenda a Dios», le dijo Daniela, con una falsa devoción en la voz. Magdalena lloró de alegría. Vio el viaje como la respuesta a sus oraciones, una oportunidad para que su hija se reencontrara con la fe, para que sus corazones volvieran a unirse. Se preparó con un entusiasmo infantil, ajena por completo a la trama mortal que se tejía a su alrededor. La crueldad de Daniela no era impulsiva, era calculada y fría. Durante días planeó la ruta, eligiendo el tramo más solitario y arduo. Preparó las provisiones, asegurándose de que su propia cantimplora fuera grande y estuviera llena, mientras que a su madre le dio una pequeña, diciéndole que no debía cargar peso. Cada detalle de su plan estaba diseñado para que la muerte de Magdalena pareciera un trágico accidente, una víctima del desierto. El narrador omnisciente nos revela los pensamientos de Daniela la noche antes de partir. No sentía culpa, solo una impaciencia ansiosa. Se convenció a sí misma de que no era un asesinato. El desierto se la llevará. Es la voluntad de la naturaleza, no la mía. Se repetía, una justificación cobarde para un acto monstruoso. Miraba a su madre dormir, una figura frágil y confiada. Y, en lugar de amor, sentía una oleada de fastidio. La veía como un último obstáculo entre ella y su libertad. Durante la travesía, hubo momentos en que la conciencia de Daniela intentó abrirse paso. Una vez, Magdalena tropezó y cayó, raspándose las rodillas. Por un instante, Daniela sintió un impulso de ayudarla, un eco de la niña que una vez fue.
pero rápidamente aplastó ese sentimiento, reemplazándolo con irritación. «Fíjate por dónde caminas, por el amor de Dios. Solo me retrasas», le gritó, dejando que se levantara sola. En otra ocasión, al mediodía, Daniela se sentó a la sombra de una roca a comer un trozo de pan y queso. Magdalena la miraba con ojos hambrientos, pero no se atrevía a pedir. Daniela comió lentamente, saboreando cada bocado, ignorando deliberadamente la necesidad de su madre. Fue un acto de tortura psicológica, una forma de reafirmar su poder y su desprecio. Finalmente, le arrojó un trozo seco de pan, como si se lo diera a un perro. Magdalena, por su parte, vivía el viaje en una dualidad de sufrimiento físico y éxtasis espiritual. A pesar del dolor, la sed y las humillaciones, se sentía más cerca de Dios que nunca. Cada paso era una penitencia, una ofrenda, y los avistamientos de Relámpago la llenaban de una certeza mística. «Está aquí, nos está cuidando», le susurró una vez a Daniela, señalando una figura lejana. Daniela entrecerró los ojos y solo vio una roca. «Estás delirando, vieja. El sol ya te quemó el cerebro». La leyenda de Relámpago era bien conocida en la región. Se contaba que décadas atrás, un grupo de mineros se había perdido en una tormenta de arena. Cuando ya se habían dado por vencidos, un majestuoso caballo marrón apareció de la nada y los guió hasta un ojo de agua, salvándoles la vida. Desde entonces se le consideraba un ser sagrado, un enviado. Creer en Relámpago era parte de la fe popular, un símbolo de que incluso en el lugar más inhóspito, la misericordia de Dios podía manifestarse. Daniela despreciaba estas supersticiones de pueblo. Su Dios era el dinero, y su única fe estaba puesta en el valor del terreno de su madre. La existencia de un caballo milagroso le parecía un cuento para niños, una fantasía de mentes débiles como la de Magdalena. No podía concebir que las fuerzas que estaba a punto de desafiar no eran solo el calor y la arena, sino también el poder de esa fe que tanto ridiculizaba. El conflicto interno de Daniela era una batalla entre la avaricia y un minúsculo vestigio de humanidad. Pero la avaricia era un ejército y la humanidad un solo soldado malherido. Cada vez que su madre le dirigía una mirada de amor incondicional, una parte de ella se retorcía. Pero en lugar de ablandarla, ese amor la enfurecía más, porque le recordaba la bondad que ella había elegido abandonar. Odiaba a su madre no por lo que era, sino porque su simple existencia era un espejo que le devolvía la imagen de su propia monstruosidad. A medida que se adentraban en el corazón del desierto, el plan de Daniela se solidificaba. Sabía que el punto de no retorno estaba cerca. Comenzó a racionarle el agua a su madre de forma aún más severa, acelerando deliberadamente el proceso de deshidratación. Quería que pareciera que Magdalena simplemente no había soportado la dureza del viaje, que su corazón débil había cedido. Era un plan casi perfecto en su crueldad. Magdalena, sintiendo que sus fuerzas flaqueaban, se aferraba a su rosario con más fuerza. Sus oraciones ya no eran solo por el alma de su hija, sino también por una muerte piadosa. «Señor, si esta es mi hora, recíbeme en tu seno, y cuida de mi niña que no sabe lo que hace», susurraba con los labios pegados por la sequedad. Su perdón era anticipado, absoluto, una última ofrenda de amor maternal. El sol comenzó a descender, pintando el cielo de colores naranjas y púrpuras. La belleza del atardecer contrastaba grotescamente con la fealdad de la escena. Daniela sabía que era el momento. Habían llegado a una zona particularmente aislada, un vasto llano de arena donde no pasarían viajeros en días. Miró a su madre, que apenas podía mantenerse en pie, y su corazón no sintió nada, ni pena ni duda, solo la fría y calculadora certeza de que su libertad estaba a solo unos pasos. El desierto, testigo silencioso, contenía la respiración.
El viento se calmó. Hasta los pequeños animales que habitan en la arena parecieron esconderse, como si presintieran el sacrilegio que estaba a punto de cometerse. Una hija, creada de la carne, y la sangre de la mujer que se arrastraba detrás de ella, estaba a punto de cometer el pecado más antiguo y terrible: negar la vida a su propia creadora. La travesía había despojado a ambas de todo: a Magdalena de sus fuerzas físicas, a Daniela de los últimos restos de su alma. Estaban solas, enfrentadas, en el centro de un escenario tan vasto como la eternidad. Y el cielo, que parecía vacío, estaba a punto de demostrar que sus ojos lo ven todo y que su justicia, aunque a veces silenciosa, siempre encuentra la manera de manifestarse. El clímax de esta tragedia bíblica era inminente. El colapso final de Magdalena no fue dramático. Simplemente sus piernas se negaron a obedecer. Su cuerpo se dobló suavemente como una flor marchita y cayó de rodillas antes de desplomarse por completo sobre la arena que, a pesar del atardecer, todavía quemaba. Se quedó allí, inmóvil, con la cara vuelta hacia su hija, sus ojos una súplica silenciosa. El segundo acto había terminado. El juicio estaba por comenzar. Si alguna vez te has sentido abandonado, pero tu fe te ha mantenido en pie, comenta: la fe es mi fortaleza. Magdalena, postrada sobre la arena ardiente, reunió las últimas hebras de su existencia. El mundo se había convertido en un túnel borroso con una sola figura en el centro: su hija. Con un esfuerzo sobrehumano que le costó hasta el último aliento, extendió una mano temblorosa, sus dedos huesudos apenas levantándose del suelo. Su voz salió como un graznido seco, un susurro que el viento se llevó casi al nacer. Agua, por favor, hija, una gota. Era la súplica más básica, el ruego de la vida a punto de extinguirse. Daniela se detuvo y se giró. Se paró frente a su madre caída, su sombra alargada por el sol poniente cubriendo el cuerpo frágil como un manto fúnebre. La miró con un desprecio absoluto, frío, sin una sola fisura de piedad. Los ojos esperanzados de Magdalena se encontraron con un vacío helado. Lentamente, como un verdugo que disfruta del ritual, Daniela levantó su cantimplora. El sonido del agua chapoteando en el interior fue una tortura para los oídos de la anciana. Desenroscó la tapa con una calma deliberada. Magdalena, en su agonía, creyó por un instante que su ruego había sido escuchado, que el amor filial triunfaría al final. Una pequeña y temblorosa sonrisa se dibujó en sus labios partidos. Pero entonces, en un acto de crueldad tan puro y refinado que helaba el alma, Daniela volteó la cantimplora y vertió toda el agua que quedaba, no en la boca de su madre, sino sobre la arena caliente a su lado. El agua desapareció al instante con un siseo violento, evaporándose en una nubecilla de vapor, como un alma que se desvanece. No quedó ni una gota. «El polvo tiene más derecho a beber que tú», dijo Daniela, con una voz desprovista de toda emoción. Esas palabras, más secas y crueles que el propio desierto, fueron la sentencia final. Sin una segunda mirada, dio media vuelta y continuó su camino, su silueta recortándose contra el sol moribundo, abandonando a su madre a una muerte segura. Magdalena observó el lugar donde el agua había desaparecido. No lloró, no gritó. Una extraña calma la invadió. Había llegado al final. Con el último vestigio de su conciencia, cerró los ojos y, en el silencio de su corazón, perdonó a su hija. «Perdónala, Señor». Fue su último pensamiento, una ofrenda de amor incondicional en el altar de la traición más abyecta. Y entonces se entregó a la oscuridad. Pero justo en ese momento, cuando el velo de la muerte comenzaba a cubrirla, un sonido rompió el silencio del desierto. Un poderoso y resonante relincho que pareció hacer vibrar la tierra bajo ella.
Magdalena abrió los ojos con dificultad. Una sombra la cubría, protegiéndola de los últimos rayos del sol. Sobre ella, imponente y majestuoso, estaba Relámpago. El caballo marrón la miraba con sus ojos profundos y sabios, y en ellos no había ferocidad, sino una inmensa compasión. El guardián del desierto estaba ahí. No era un delirio. Era real, tangible. Su presencia era un milagro que desafiaba toda lógica. El caballo, con una delicadeza inesperada en una criatura tan poderosa, se movió ligeramente y golpeó la arena con su pezuña delantera derecha. No lo hizo con fuerza, sino con una intención precisa, justo en el punto exacto donde Daniela había derramado el agua, el lugar que aún conservaba una pizca de humedad. Y entonces lo imposible sucedió. De ese exacto lugar, la arena comenzó a burbujear. Un hilo de agua, clara y fresca, brotó de la tierra reseca, creciendo hasta formar un pequeño charco, un manantial milagroso en medio de la nada. El agua no se evaporó, se mantuvo allí, pura y cristalina, reflejando el cielo púrpura. Relámpago bajó su cabeza y la empujó suavemente, instándola a beber. Con lágrimas de gratitud corriendo por su rostro polvoriento, Magdalena se arrastró hasta el pequeño oasis y bebió. El agua era fresca, dulce, como ninguna que hubiera probado antes. No solo sació su sed física, pareció recorrer su cuerpo, devolviéndole la fuerza, limpiando el veneno de la desesperación. Bebió hasta que su cuerpo se sintió vivo de nuevo, un bautismo en el corazón del desierto. Cuando terminó, levantó la vista. Relámpago seguía allí, observándola, asegurándose de que estuviera a salvo. Una vez que vio la vida regresar a sus ojos, el caballo se giró. Su misión con ella había terminado, pero su trabajo aún no estaba completo. Con un resoplido, se lanzó a un galope poderoso, sus cascos levantando nubes de arena dorada, siguiendo el rastro de la mujer que había huido de su propio corazón. Daniela no había llegado muy lejos. Caminaba con una extraña mezcla de euforia y vacío cuando escuchó el trueno de los cascos a sus espaldas. Se giró, aterrorizada, y vio a la bestia marrón galopando hacia ella como una tormenta de furia. Se quedó paralizada, esperando el impacto, el castigo físico que creía merecer. Pero Relámpago no la atacó. Se detuvo bruscamente frente a ella, a escasos centímetros, bloqueándole el camino. El caballo se encabritó, sus patas delanteras rasgando el aire. Su silueta recortada contra el cielo oscuro era la de un juez mitológico. Lanzó un relincho que no fue como el primero. Este fue un rugido que sonó como un trueno en el cielo despejado, un grito de acusación que pareció resonar en el alma misma de Daniela. No fue un sonido de este mundo, fue la voz de la justicia divina manifestándose, y en ese preciso instante, como si respondiera a la llamada del caballo, una ráfaga de viento antinatural se levantó de la nada. Un remolino de aire caliente y polvo se formó alrededor de Daniela, envolviéndola en un torbellino cegador y asfixiante. No era un viento normal. Se sentía cargado de una intención, como si el propio desierto, ofendido por su acto, se hubiera levantado para juzgarla. La arena se le metió en los ojos, en la nariz y, sobre todo, en la boca abierta por el grito ahogado. El torbellino duró solo unos segundos, pero para Daniela fue una eternidad. Se sintió juzgada, condenada y marcada por una fuerza que no podía comprender. Cuando el viento cesó tan abruptamente como había comenzado, Relámpago ya no estaba. Había desaparecido, dejando a Daniela sola, temblando incontrolablemente en el silencio ensordecedor del anochecer. Estaba físicamente ilesa. No tenía ni un rasguño, pero algo en su interior, en la esencia misma de su ser, se había roto para siempre. Sintió una picazón en la garganta, una sequedad extraña. Tragó saliva, pero no había.
De repente, una sed abrasadora, una necesidad de agua tan violenta y desesperada como nunca había sentido, se apoderó de ella. Era una sequía en su garganta, en su estómago, en su alma, un fuego que acababa de encenderse y que nada, nunca, podría apagar. Si crees que hay actos que claman al cielo por justicia, escribe en los comentarios. La justicia de Dios es perfecta. La ráfaga de viento cesó, pero el tormento de Daniela apenas comenzaba. La sed que la invadió no era una sed normal, era una agonía, un fuego que le quemaba las entrañas. Corrió hacia su cantimplora vacía, sacudiéndola desesperadamente, lamiendo las últimas gotas inexistentes. El pánico se apoderó de ella. Comenzó a cavar en la arena con las manos desnudas, buscando una humedad que no existía. Su mente, antes tan calculadora, se deshizo en un caos de desesperación. La justicia divina no la había matado, la había condenado a vivir su crimen en un bucle infinito. Días después, unos viajeros que cruzaban esa ruta olvidada la encontraron. Estaba en un estado lamentable, delirando, con los labios rotos y la boca llena de arena en un intento demencial por calmar el fuego interior. «Sed, tengo sed», repetía sin cesar con la voz rota. «El agua es arena, el agua quema». Los viajeros, horrorizados, le dieron de su propia agua, pero ella la escupía gritando, como si fuera veneno. No entendían lo que veían, pero sabían que estaban ante una locura nacida de la entraña misma del desierto. Mientras tanto, Magdalena fue encontrada por un pastor que había seguido el vuelo de los pájaros hacia el manantial milagroso. Al principio, el hombre no podía creer la historia de la anciana, pero el agua que brotaba de la arena seca era una prueba irrefutable. La llevó de vuelta a su pueblo, donde la noticia del milagro se extendió como un reguero de pólvora. La comunidad, que conocía la piedad de Magdalena y la frialdad de Daniela, no dudó de la historia. La recibieron no como a una víctima, sino como a una santa. La casa de Magdalena se llenó de gente. Le llevaban comida, la cuidaban y la protegían, avergonzados de no haber visto antes la maldad que anidaba en su hija. El intento de Daniela por aislar a su madre había fracasado. Ahora Magdalena estaba más rodeada de amor y comunidad que nunca. Su historia se convirtió en un faro de fe para el pueblo, un recordatorio de que Dios protege a los justos de las maneras más asombrosas. Daniela fue llevada a un hospital en la ciudad. Los médicos la examinaron exhaustivamente, pero no encontraron ninguna causa física para su condición. Su cuerpo estaba hidratado, sus órganos funcionaban. Sin embargo, su tortura era real y visible. La rodearon de jarras de agua fresca, pero cada vez que intentaba beber, su rostro se contraía de dolor. «¡Esa arena me quema!», gritaba. Para ella, cada sorbo se sentía como tragar el desierto, intensificando la agonía de una sed que ninguna cantidad de líquido podía saciar. Su castigo era una obra maestra de justicia poética. Fue condenada a vivir eternamente con el mismo sufrimiento que había intentado imponerle a su madre, pero multiplicado al infinito. Rodeada de agua, el símbolo de la vida que había negado, estaba atrapada en un infierno de sequía perpetua. La sed no estaba en su cuerpo, sino en su alma, una marca imborrable de su pecado. Anclada en su fe inquebrantable, Magdalena nunca mostró odio ni alegría por el destino de su hija. Su corazón de madre solo sentía una profunda tristeza. Una vez que se recuperó, comenzó a hacer el viaje a la ciudad para visitar a Daniela en la institución donde estaba internada. Se sentaba a su lado durante horas, mientras su hija la miraba con ojos enloquecidos por una sed que no cesaba. Magdalena no iba a reprocharle nada. Iba a hacer lo único que sabía hacer: amar. Sostenía la mano de Daniela, una mano que ahora temblaba constantemente, y rezaba el rosario en voz baja. No pedía a Dios por la cura física de su hija,
pues entendía que su condición era un juicio divino. Rezaba por la paz para su alma atormentada, pidiendo la misericordia que Daniela no había sabido dar. Era el acto final de un amor que trascendía la traición, el dolor y la justicia terrenal. El lugar en el desierto donde Relámpago hizo brotar el agua se convirtió en un lugar sagrado. Los habitantes del pueblo colocaron una sencilla cruz de madera, y pronto los viajeros y peregrinos comenzaron a detenerse allí. Dejaban flores, pequeñas cruces y mensajes de agradecimiento. El sitio pasó a ser conocido como el Manantial de la Santa Sed, un nombre que encapsulaba la dualidad del milagro, la sed saciada de la justa y la sed eterna de la pecadora. La leyenda del caballo marrón, el guardián del desierto, se fortaleció, convirtiéndose en una de las historias más importantes de la región. Se enseñaba a los niños como una parábola sobre el deber de honrar a los padres y sobre las terribles consecuencias de la crueldad. Relámpago se convirtió en el símbolo no solo de la misericordia de Dios, sino también de su justicia implacable. Daniela nunca se recuperó. Pasó el resto de sus días en esa habitación blanca, rodeada de agua que no podía beber, atormentada por un fuego interior. Su sufrimiento se convirtió en un testimonio viviente de su crimen. Magdalena la visitó fielmente hasta el día de su propia muerte, que llegó años después, de forma pacífica, mientras dormía, rodeada del amor de su pueblo. El ciclo de la historia se cerró. La avaricia de Daniela la llevó a perderlo todo: su libertad, su cordura y su alma. El amor incondicional de Magdalena la llevó a encontrarlo todo: la salvación, el respeto de su comunidad y la paz eterna. La casa que fue el origen de la disputa se convirtió, por voluntad de Magdalena, en un refugio para los ancianos desamparados del pueblo. El manantial de la Santa Sed sigue brotando agua fresca en medio del desierto, un milagro perenne que desafía las leyes de la naturaleza. Es un recordatorio para todos los que pasan por allí de que la crueldad más profunda, la que se comete contra quien te dio la vida, nunca queda sin respuesta, y que la fe es el único oasis verdadero en los desiertos de la vida, capaz de hacer brotar la esperanza donde solo hay muerte. El símbolo final de esta parábola es el agua misma. Para Magdalena fue la misericordia que le devolvió la vida. Para Daniela fue la justicia que se convirtió en su tortura. Una misma sustancia, dos destinos, dictados por las elecciones del corazón. Y en la distancia, a veces, los viajeros aún afirman ver la silueta de un caballo marrón, vigilando, recordando al mundo que Dios nunca olvida. Si crees que el mandamiento de honrar a padre y madre es sagrado, deja un comentario que diga: el amor a los padres es bendición.